Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Twitch y bienvenidos a mi canal. Yo soy Rodrigo Martín, este es mi canal de fútbol, Rodrigo Martín / Sports, y en el día de hoy, al igual que hicimos ayer con Adrián Soria hablando de la Juve, vamos a seguir hablando del fútbol internacional y nos vamos a detener en, para mí, uno de los clubes que más ha mejorado, ¿no? Vamos a decirlo así, en el fútbol europeo durante esta temporada. Un equipo que para mí tiene muchísimo mérito, que ahora mismo esté primero en su grupo de la Champions y ya metido en los octavos de final, como es el Brujas, el conjunto belga, que va a jugar esa ronda de octavos de final, y un mérito maravilloso, ¿no? El que está teniendo el conjunto dirigido por Hoefkens. Para ello, tenemos a un auténtico crack, ya le tenemos aquí en el directo, súper especialista de fútbol internacional, y es Iñaki María Vial. ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenas tardes. Muy buenas, Rodri, un placer pasarme por tu casa. Hay que decir que nos ha costado, sobre todo, cuadrar horarios. Hoy también algún tema técnico, pero nada, al final, cuando uno tiene predisposición, salen este tipo de cositas. Eso, estoy de acuerdo, ¿eh? Cuando uno le echa ganas, al final siempre consigue, ¿no? La conexión con, bueno, con los diferentes especialistas del fútbol, y en este caso con Iñaki. Bueno, vamos directamente ya con ello. Iñaki, vamos a hablar de este Brujas, ¿no? Un equipo que yo creo que ha Hmm. sorprendido a todo el mundo, un equipo que es cierto, ¿no? Que ha ganado en líneas generales las últimas ligas belgas, pero que luego en la Champions le ha costado mucho rendir, ha caído cuarto o vamos a decirlo así, ha desembocado a la Europa League, pero este año increíble, ¿no? Ya está en octavos de final, en un grupo que no era fácil, con Porto, Leverkusen, Atlético, y bueno, pues coméntanos un poco cuáles son las claves de este Brujas. Bueno, de base un equipo vendedor, un equipo que tiene bastante desparpajo con mucho jugador joven y que parecía que esta podía ser una temporada valle con, ahora lo hablaremos creo, bastante vaivén en el banquillo. Han tenido 3 entrenadores en menos de un año y luego pues este verano han vendido a Charles de Ketelaere, que era la gran perla de la cantera, el ahora jugador del Milan. Han perdido a Ensoki, que se ha marchado al Hoffenheim, un central que de luces y sombras, pero bueno, que para el nivel del Brujas yo creo que también te podía elevar el techo, sobre todo en sus días buenos. En medio campo, Bormer, que era el capitán, este ya bastante veterano, con problemas de lesiones también lo han perdido, y ha tenido ciertas lesiones, hay que decir, en este inicio de temporada, como Noah Lang, que estaba llamado a ser ese relevo generacional de Charles de Ketelaere, el otro jugador más desequilibrante arriba, digamos. Así que, bueno, era un equipo con el que yo personalmente creo que contaba más para que se disputase la tercera plaza con el Porto, quizá alguna oportunidad de ser segundo, pero ni mucho menos visualizaba que fuese a meterse como primero prácticamente matemático, y a falta de 2 jornadas para que termine la fase de grupos. Bueno, tenemos aquí ya también a gente en el directo, en el chat, a los que saludamos. Tenemos aquí a Donato de Frenza. Saludos, lo dicho igual, Donato, muchísimas gracias por participar en el chat y en esta charla que yo la verdad que tenía muchísimas ganas, ¿no? De tener con el gran Iñaki Avial. Bueno, vamos ya un poco, después de la presentación, Iñaki, a hablar como tal de este Brujas. Para empezar, uno de los principales cambios, como tú has dicho, ese vaivén en el banquillo. Se fue Clement, se fue dirección el Principado, lo está haciendo bien, ¿no? Líneas generales, el entrenador belga Mm. en el AS Mónaco. Hubo una especie de periodo intermedio con Schröder, el técnico que yo creo, ¿no? Que el público culé recordará, porque creo que fue el segundo de Sí, Koeman, ¿no? Cuando correcto. dirigía al cuadro catalán. Y ahora llega Hoefkens, un técnico que llega del segundo equipo, le ha dado la oportunidad el conjunto belga y lo está haciendo de lujo, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar, Iñaki, de este técnico de 44 años, pero bueno, que ha roto ahora, vamos a decirlo así, en el fútbol de élite, ¿no? Sí, su primera etapa como entrenador único, porque este ya estaba en casa, era el segundo de los mencionados entrenadores que se acaban marchando en el último año, de los dos. Así que bueno, los métodos más o menos los conocería. Ya digo que a nivel estilístico no habrá sido tan grande el cambio, pero bueno, tampoco estaba contrastado en un banquillo de primer nivel, de élite, mucho menos para jugar Champions. Seguramente el entrenador más verde de toda la Champions en este sentido, pero bueno, de momento estamos viendo que el equipo funciona y no es uno de estos equipos que podamos decir, Rodri, que se meten atrás, que aprovechan la suya. En el Metropolitano sí que es cierto que un poco más defensivo, un poco más especulativo, porque el empate les valía para clasificarse,
y para tener esa ventaja respecto al Atlético de Madrid, ganarle el gol a verás, vaya. Y bueno, pues en el resto de partidos donde hemos visto que sí, sistemas más asimétricos, te juega con línea de 3, de 4, bastante intervencionista y yo creo que potencia bastante bien a los principales argumentos individuales que tiene con esta pizarra. Es bastante camaleónico, un entrenador que se adapta bastante bien al rival. Sí, yo por ejemplo, focalizándonos ahora un poquito en lo que ha sido el tema Champions, ¿no? Y ese duelo doble frente al Atlético de Madrid, obviamente, ¿no? Nos roza un poquito más, ¿no? Al público español. Jugó, por Claro. ejemplo, por lo menos en lo que era el inicio de la salida de balón, con un 4-4-2, con Bucana en una especie de Mm. lateral izquierdo. Luego, cuando el equipo ya se instalaba en zona ofensiva, jugaba con una línea de 3, si no me equivoco, con Mechele, con Sila y con Odoi. Le dejaba carriles a Olsen Mm. y a Buchanan, lo dicho, ¿no? Es un técnico, como tú dices, que no tiene ningún problema para el cambio, que incluso dentro del mismo sistema empieza en defensa con uno y luego arriba juega con otro. La verdad que muy interesante, ¿no? Este Hopkins, teniendo en cuenta que no teníamos, vamos a decirlo así, referencias a nivel de élite, ¿no? Sí, sí, correcto. De hecho, el partido yo creo que mejor habla de este equipo es el de contra el Atlético de Madrid, pero en Brujas, jugando en casa. La primera parte creo que es un baile, sacando la pelota con Odoi, que es o lateral derecho o central, va jugando con esto de línea de 3, línea de 4 para desorientar al rival, filtrando buenos balones. Este Odoi, Sila es otro joven jugador, uno de los que ha llegado esta temporada, casi también, no sé si canterano, pero uno que no tenía prácticamente bagaje en el fútbol profesional y lo está haciendo bastante bien, atrevido con sus conducciones. O sea, es un equipo que desde atrás no juega el pelotazo, a veces tiene que salir un poco más directo, pero en general capaz de construir desde atrás con jugadores que en medio campo mezclan bastante bien, con Nielsen, Van Aken. Tiene líneas bastante compensadas y una idea futbolística común, que es lo que creo que está haciendo que no solo esté llamando la atención por la puntuación que tiene después de estas 4 primeras jornadas Champions, sino que también por el estilo de capaz de mirarle a los ojos y jugar de tú a tú contra equipos quizá no grandes candidatos a ganar la Champions, pero oye, un Bayer Leverkusen, un Atlético de Madrid, yo creo que sobre todo estos dos tienen bastante mejor plantilla o plantilla más contrastada que el equipo belga. Bueno, valentía, ¿no? Podría ser una de Mm. las palabras, ¿no? Que podrían Sí. ponerse encima, ¿no? De este Brujas, del cuadro belga, que lo dicho, ya está metido en octavos de final. Ese punto cosechado en el Metropolitano ya le dio el billete, ¿no? Para jugar esos octavos, así que lo dicho, ¿no? Además, obviamente, el pozo económico que va a dejar va a ser muy importante, ¿no? Para el conjunto de Hoefkens. Vamos ya como tal al verde, vamos ya como tal a hablar de los futbolistas. Empezamos por Mignolet, ¿no? Un auténtico clásico del fútbol europeo durante muchas temporadas la Premier League, seguramente, ¿no? El público en general, ¿no? Le recordará de su época en Anfield, un portero que lo Mm. vimos, ¿no? Partidón increíble el que realizó en el Metropolitano, que obviamente, ¿no? Provocó que fuera el MVP al final del duelo. Sí, creo que son en 5 paradas en el partido de ida y 9 en la vuelta, me suena, 14 en total contra el Atlético de Madrid y llega el Brujas después de estas 4 jornadas, ya no solo clasificado, sino que no ha recibido un gol en toda la fase de grupos, algo que evidentemente no solo habla bien del portero, habla bien de todo el entramado defensivo, desde cómo el equipo presiona en ciertos momentos la salida de balón rival, pero evidentemente le han llegado a Mignolet. El Atlético de Madrid ya decimos que dispara 14 veces a portería y aunque en el Metropolitano yo creo que le falta acierto porque genera suficiente cantidad como para haber marcado al menos un gol, pues al final está respondiendo el meta bajo palos y era un portero que la mayoría, yo creo, Rodri, recordarán como los precursores de Alisson, como un Loris Karius, un Mignolet, que para un nivel Liverpool estaban un poco en el foco, ¿no? De haber fallado en partidos importantes, de no estar al nivel que exige un equipo con la entidad del Liverpool, pero que bueno, que a este nivel, aportando además ese liderazgo en un vestuario joven, yo creo que es uno de los que evidentemente hace grupo y evidentemente también en este partido, en este tipo de partidos Champions, le pesa un poco más la veteranía. Bueno, gran nivel, ¿eh? El de Simon Mignolet, perfectamente, ¿no? Se reflejó en el partido en el Metropolitano. Antes de seguir, nos comentan aquí en el chat una pregunta, Iñaki. Nos dice Donato, Mm. ¿Cisé Sandra es el jugador joven a seguir en el equipo?
Este es de los que menos juega y jóvenes hay bastantes, así que diría que no. Yo a bote pronto digo que no Alan Buchanan, en teoría dos extremos, pero bueno, Buchanan con Canadá incluso juega de carrilero, juega incluso alguna vez de segunda punta, bastante polivalente el futbolista. Y luego pues está Onyedika en medio campo, que yo creo que está cojando también buena Champions. El propio Sila atrás creo que es otro futbolista muy exuberante, en unas condiciones llamativas. Así que diría que jóvenes, incluso Ferran Jutgla, que lo conocemos más de aquí, no es tanta revelación seguramente, pero no deja de ser otro jugador que creo que tiene 21, 22 años. Yo creo que jóvenes hay bastante por delante de este. Hay otro que es Antonio Nusa, que es el jugador, creo, nacido en 2005 más joven en debutar en Champions. Lo ha hecho hace apenas un mes. Pero claro, tanto Nusa como Cise Sandra, estos dos son jugadores más complemento para segundas partes de momento. Bueno, pues ahí tienes la respuesta, Donato, de Cise Sandra, de los diferentes talentos, ¿no? Ya sea de la cantera o ya sea de futbolistas jóvenes, ¿no? Que van rompiendo en la Liga Belga para a lo mejor luego, ¿no? Que les iba de trampolín para las grandes ligas europeas. Bueno, seguimos y nos vamos a la retaguardia, una línea defensiva donde encontramos, no sé si decir a clásicos, ¿no? Pero a futbolistas ya con cierto nombre en grandes ligas europeas, como el caso de Odoi, le vimos en el Fulham, por ejemplo, el caso de Boyata, que creo que su última etapa fue en Bundesliga, en el Hertha de Berlín, el caso de Mechele, ¿no? Que creo que es uno de los futbolistas que lleva más tiempo, ¿no? En el Brujas. Y luego, bueno, no sé si meter a Buchanan dentro de la defensa o a lo mejor luego ya meterlo un poquito más adelante, pero lo dicho, ¿no? También un futbolista muy camaleónico, puede jugar de carrilero, le vimos como una especie de lateral izquierda del Metropolitano, la verdad que muy curioso, ¿no? La figura del canadiense. Sí, a mí me gusta muchísimo. Vamos, a nivel defensivo no es un especialista. Ese día creo que cumple bastante bien, pero sobre todo es un jugador de ir al espacio, de tirar desmarques a espaldas de la última línea, de desborde. Creo que es claramente un jugador extremo o carrilero ofensivo, estilo Filip Kostic, Perisic, este tipo de extremos reconvertidos. Pinta así parecida a Sané y Sí, ¿verdad? Sí. futbolísticamente, pues tampoco se puede decir que sean demasiado alejados el alemán y él. Y el resto sí, es la columna vertebral de otras temporadas, la línea que menos ha cambiado, vamos a decir, respecto a los últimos cursos, que este Brujas sí que tenía cierto bagaje en Champions, porque revisando datos, ha jugado las 6 últimas fases de grupos y por lo tanto hay algunos jugadores que se mantienen y que sí que tienen esa experiencia, pero claro, en un club tan vendedor, salvo Van Aken, y a bote pronto te diría que Mechele, a lo los mejor. centrales, los Mechele y Odoi, yo creo que son los tres que desde hace 3, 4 temporadas son los únicos que se mantienen en el actual 11 tipo de este Brujas. Bueno, pues esa línea defensiva donde es curioso, ¿no? Porque encontramos una plantilla bastante joven, ¿no? Líneas generales, además teniendo en cuenta las adquisiciones esta temporada de Onyedika o de Nielsen, ¿no? Que son futbolistas, si no me equivoco, los Mm. dos sub-23. Pero bueno, en la defensa encontramos un poco más esa veteranía, bueno, ese cemento, ¿no? Que al final tiene que tener cualquier equipo, con los mencionados Mechele o Boyata o Godoy, ¿no? Que perfectamente nos ha mencionado Iñaki. Vamos al centro del campo, Iñaki, donde seguramente encontramos fuentes de talento, ¿no? Seguramente para el futuro también para las grandes ligas, por supuesto disfrutándolo ahora el Brujas, como el mencionado Onyedika, futbolista que viene del Midtjylland o Midtjylland, no sé exactamente Mm. la Creo pronunciación. que es algo así como Midtjylland. Yo lo Midtjylland, escuché mira. en una retransmisión que se lo dijeron a Miguel Ángel Román, que estaba narrando aquel partido. No se fió Miguel Ángel y al final lo acabó contrastando. Y es como que la Y se transforma en una especie de U cerrado. O sea que, bueno, bastante extraño, pero cosas de los daneses. Bueno, pues cero patatero, ¿eh? Midtjylland, más o menos, ¿no? Muy castellanizado, pero bueno, del También te digo equipo. que Odegaard se llama Edgord o algo así y Sí. no le llaman así ni sus padres. Desde luego, no. Ojalá en Holland, ¿no? Creo que llevado al noruego, creo que es así, pero bueno, ¿no? Que al final Sí, sí, se castellaniza, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, totalmente. lo que vamos, ¿no? En el centro del campo encontramos a futbolistas de calidad y de mucho pulmón, el caso de Nielsen y el caso de Onyedika, ¿no? Jugadores que han dejado muy buen nivel, tanto a nivel de Champions como en el fútbol belga. Sí, de hecho es curioso el caso de Nielsen, porque la temporada pasada estaba jugando en el Unión Saint-Gilloise, un equipo recién ascendido a la Liga Belga, un histórico, pero que llevaba, creo que son más o menos 50 años sin pisar la primera categoría. Y bueno, pues ahí era el metrónomo, el mediocentro, el que movía los hilos, y funcionó tan bien el equipo
que llegó a ser líder hasta que prácticamente quedaban un par de jornadas. Tiene un formato peculiar la Liga Belga, y es que se juega una fase regular. Ahí quedó primero el equipo modesto, entre comillas, el Unión Saint-Gilloise. El Brujas, que había ganado, creo que eran 4 de las últimas 6 temporadas hasta entonces, fue el segundo, el que iba a remolque y era grandísimo favorito, evidentemente. El equipo belga que ya decimos representaba al país en Champions año tras año. Y luego lo que ocurre es que hay una segunda fase donde juegan los 4 primeros, creo recordar, entre sí. Y ahí los 2 duelos directos se los llevó el Brujas contra el Unión Saint-Gilloise, recortó esa ventaja y por lo tanto hablamos de que no se completó la machada, de que fue campeón el Brujas, pero bueno, este Nielsen, digamos que ya despuntó en el equipo outsider y de ahí le ha valido para dar el salto a jugar esta Champions. Digamos, el distribuidor tampoco llama tanto la atención, bastante correcto con pelota, el organizador del equipo ahora juega más como interior y Onyedika es ese jugador de bastante envergadura pero engañoso, que se perfila bastante bien, que protege la pelota, que tiene esa zancada y esa capacidad para abarcar metros, así que 2 jugadores diferentes, recién llegados y que yo digo que se están complementando bastante bien, no solo entre ellos, sino para potenciar también a Van Aken, que a mí me sigue pareciendo la estrella. Por ejemplo, Iñaki, ¿piensas que Nielsen a lo mejor cubre esa figura como Vormer, que a lo mejor es ese futbolista físico Claro. en el centro del campo, de recorrido? Porque yo me acuerdo, ¿no?, de ver partidos del Brujas en temporadas anteriores, principalmente en Champions, y Vormer era un poco esa Mm. figura, ¿no?, de jugador físico en el centro del campo, de recorrido, de a lo mejor cubrir los espacios que puede dejar la espalda Van Aken. No sé si a lo mejor piensas que Nielsen puede cubrir esa posición que ha dejado Vormer, ¿no? Sí, Bormer tácticamente yo creo que era uno de los jugadores de mayor nivel en este Brujas. A nivel pasador incluso era el organizador, el que mejor limpiaba las jugadas en la base, los primeros pases. Yo creo que el que más diferencias marcaba y el que liberaba a Van Aken, que más o menos ha promediado en las últimas temporadas un gol cada 2 partidos. Cierto, en Liga Belga, cierto que no es la liga donde mejor se defiende, pero bueno, no deja de ser un centrocampista con alma de llegador, con buen golpeo cuando se asoma a la frontal y siempre ha necesitado ese jugador por detrás que le filtre balones y yo creo que ahora Nielsen ha llegado para ocupar ese perfil Ruud Borme, podemos decir, sí. Bueno, ya te digo, también una figura muy parecida, ¿no? A nivel físico, también un futbolista muy corpulento, ¿no? Con dotes también, ¿no? Prácticamente de atleta, ¿no? Con mucha musculatura, ¿no? Y al final esa capacidad, ¿no? Para tener recorrido en la medular. Vamos, como estaba comentando con Iñaki, ¿no? Antes de entrar al directo un poco al jugador, no sé, llamarle más histórico, de mayor nivel, y es Van Aken, un Sí. futbolista que, por ejemplo, sonó muchísimo aquí en España para el Sevilla, sonó creo que en el West Ham en la Premier League, sonó muchísimo que iba a salir, finalmente se ha mantenido en el equipo, un futbolista, lo dicho, ¿no? También muy particular, ¿no? Un jugador que puede actuar más o menos en la media punta, con paciencia, que te puede meter último pase, tiene un buen remate, a pesar de su altura, ¿no? Pero es un futbolista muy, muy curioso, ¿no, Van Aken? Sí, a mí desde luego me parece desde temporadas atrás el que más diferencias marca, no solo goles, que es lo que primero te llama la atención, sino que también tiene esa calidad para asociarse, filtra buenos pases en campo rival, es comprometido a nivel defensivo y tiene también esa técnica, esa lectura para ser, yo creo, el jugador más completo, el insustituible por jerarquía, pero también por condiciones físicas, hasta el punto de que ahora mismo en Bélgica no creo que vaya a ser titular en el Mundial, porque ha aparecido también Trossard, evidentemente está Kevin De Bruyne, está Tielemans para jugar en esa posición de interior, media punta. Pero bueno, no es descartable que si alguno de estos se cae de un paso adelante o en la jerarquía de Roberto Martínez alcance un nivel superior y lo veamos con mayor protagonismo en Bélgica, porque desde luego en la lista para el Mundial, eso sí podemos garantizar que el capitán del Brujas va a estar. Roberto Martínez, ¿no? Que yo creo que está apuntando, ¿no? Y salvo un milagro, ¿no? Mm, O lesión, va a estar en ese Mundial de Qatar. Bueno, antes de sí. ir al solomillo, que ya adelanto, ¿no? Que va a ser Ferran Jugla en la punta del ataque, también quiero hablar de Olsen, ¿eh? De ese futbolista con ese recorrido en banda derecha tremendo. Creo que ha sido, ¿no? Asistente en varias ocasiones a Ferran Mm. Jugla o a Sogua, ¿no? Algunos de los jugadores que juegan la punta del ataque del cuadro belga. ¿Qué nos puedes comentar de Olsen, ¿no? Futbolista que además también ya ha debutado con la selección danesa.
Sí, yo creo que de hecho está ganando importancia en una selección danesa donde Braithwaite acaba de llegar al Español y quizás se le abre alguna puerta, pero tampoco venía con mucho rodaje la temporada pasada del Barça. Yusuf Poulsen en la delantera no estaba pasando por su mejor momento en el Leipzig, ha perdido protagonismo también, donde me falta un delantero. Ah, bueno, Kasper Dolberg ha llegado ahora a Sevilla, pero tampoco ha sido titular ni desde que ha llegado a la liga, ni el curso pasado de la mano del Niza, así que estos tres delanteros son bastante nueves, pero jugaban dos como extremos y el propio Dolberg como nueve. Y ahora, viendo el momento, vamos a ver, lo primero, si Dinamarca juega con línea de tres, con línea de cuatro, porque Olsen es bastante polivalente, es otro extremo, carrilero que se puede adaptar a distintos perfiles, roles. Pero bueno, yo creo que es uno de los que sí que puede llegar a entrar en el 11 tipo de Dinamarca. Y ya digo, es un jugador, es zurdo, es bastante zurdo además, juega habitualmente en banda derecha. Y esto se explica porque sobre todo es más carrilero, juega más en campo rival que en campo propio, pero bueno, tiene esa capacidad para meter centro cerrado, de estos que son difíciles de defender para los centrales porque no ven qué desmarques hay a su espalda. Y luego tiene buen cambio de ritmo. Yo creo que es un jugador un tanto previsible porque va mucho por dentro, pero bueno, cuando sale por fuera a través de ese cambio de ritmo, no creo que sea un regateador como tal, pero si físicamente y a nivel de confianza está bien, como es el caso de esta temporada, sí que puede marcar sus diferencias. Yo creo que jugador a seguir, ¿eh? Es verdad que está Jugla, está por ejemplo Nielsen, Onjedika, pero jugador muy, muy, muy interesante, ¿eh? El caso de Olsen y lo que nos está comentando, ¿no? La selección escandinava ya pues llamando a la puerta y de qué manera, ¿no? Y ahora sí, Iñaki, nos vamos arriba, ¿no? En clave española, Ferran Jugla, rendimiento maravilloso, ¿no? El que está dando el futbolista catalán, en líneas generales, ¿no? Canterano del Español, aunque es verdad que fichó por el Barcelona hace pocas temporadas, desemboca en Brujas y es la explosión total, ¿no? Que no puedes hablar de Ferran Jugla porque el rendimiento está siendo maravilloso. Pues que de momento, creo que son dos partidos de estos cuatro de fases de grupos, se ha acabado llevando el baloncito este que tienen por trofeo Por aquí le como MVP tenemos, sí. del partido. Así que un jugador que estaba, creo que no debutando en Champions la temporada pasada, yo creo que ya juega algunos minutos, no sé si con Koeman, con Xavi, en aquella fase de grupos donde el Barça no accede a la siguiente ronda. Pero bueno, desde luego que ahora ya con protagonismo está siendo el líder ofensivo del equipo. Tampoco creo que sea un 9 al uso, creo que puede llegar a serlo porque tiene características interesantes, juega bien de espaldas, es jugador agresivo para ir al espacio, creo que es muy completo porque entre líneas marca diferencias, porque estirando al equipo también lo hace, presionando es un jugador que se pone el mono de trabajo, a nivel de calidad creo que está bastante bien, o sea, creo que es un delantero bastante completo, pero juega en una doble punta con Sogua y estos dos pues alternan, el uno viene al apoyo, otro rompe al espacio, como doble punta se entienden bastante bien y al final pues más que encasillarlo podemos decir que la clave también de este Brujas es que los jugadores se están complementando bien y sobre la pizarra se van potenciando entre sí, vaya. Bueno, y ya para acabar, Iñaki, ya hemos comentado, ¿no? Un poco lo que ocurre en el verde. Lo suelo preguntar, ¿no? También un poco lo que se puede esperar de estos equipos a lo largo de la temporada. ¿Qué evolución, ¿no? Le ves a este Brujas, teniendo en cuenta que se ha metido en octavos? Si incluso le ves con opciones de poder acceder a una siguiente ronda de los octavos de final, ¿qué evolución le ves a este conjunto belga? Porque es sin ninguna duda la gran revelación del fútbol europeo actualmente. Sí, de esta Champions yo diría que sí. Luego ya a partir de aquí, a ver, llegados a este punto yo creo que es bastante factible que sea primero. Ya digo que el Atlético de Madrid no le puede superar porque le saca 6 puntos y tiene el gol a haberás perdido. Y luego está el caso del Porto, que este está a 3 puntos, que queda enfrentamiento directo y que se podría arrebatar esa posición. Pero vaya, el Brujas clasificado está el 100% y en teoría la lógica invita a pensar que el Atlético de Madrid, dependiendo de sí mismo, se va a meter como segundo. Entonces, si el Brujas lo ponemos como primero, que yo diría que es lo que va a pasar, va a ir a enfrentarse con un segundo y por ahí pues se le pueden abrir las puertas de un rival algo más asequible. Evitas, yo creo, bueno, París Saint-Germain vamos a ver, porque con Benfica puede llegar a ser segundo, al Bayern parece que también lo evitaría. Al Manchester City se lo quitaría de en medio también seguramente, así que te puede quedar un segundo como el Leipzig, que sería una eliminatoria bastante bonita de octavos.
te puede quedar el Shakhtar en el propio grupo de Leipzig-Real Madrid. Ese Benfica yo creo que le puede llegar a dar algún susto, aunque veo muy bien esta temporada al equipo de Roger Smith. Y así a bote pronto, pues te diría que incluso Borussia Dortmund es otro segundo de grupo que, bueno, en teoría no favorito. Yo creo que el Brujas, casi con total certeza, no va a ser favorito, puede ser la Cenicienta, pero bueno, quizá por la condición de ser primero, no hay que descartar que pueda llegar a pisar los cuartos. Bueno, qué bonito, ¿eh? Qué bonito ver como un equipo, ¿no? Vamos a decirlo así, de no una liga grande, lucha, ¿no? Contra los grandes de Europa, que por desgracia son más grandes cada vez, ¿no? Teniendo en cuenta esa sombra, por desgracia, de la Superliga, que cada vez yo creo que más se cierne, ¿no? Sobre el fútbol europeo. Y qué bonito es, ¿no? Ver al final un equipo, con todos los respetos, humilde dentro de lo que son los grandes de Sí, sí. Europa, ver cómo llegan a estancias ya de eliminatoria. Oye, quién sabe, ¿no? Obviamente es casi imposible, sería súper bonito, por lo menos para mí, ¿no? Que igual que Iñaki, ¿no? Pues somos Mm. amantes del fútbol, será muy bonito, ¿no? Verle llegar a rondas Sí, ya sí. finales, ¿no? Y ya, bueno, levantar la Champions yo creo que ya sería increíble, ¿no? Pero lo dicho, ¿no? Mucho mérito a este Brujas y más, ¿no? Voy a repetir, teniendo en cuenta que por desgracia la Superliga va a hacer que esta serie de equipos cada vez tengan menos espacio para llegar a estancias finales, ¿no? Totalmente, sí. La Superliga, básicamente, el modelo al menos que nos habían presentado era uno centralizado en las 5 grandes ligas, las 5 ligas de mayor coeficiente y mayor capacidad económica de Europa, y este tipo de equipos, el Salzburg creo que es otro que año tras año resulta muy molón, el propio Ajax, todos estos, pues nos presentaron un formato donde no contaban con ellos, y yo creo que son los grandes animadores, porque al final la Bundesliga, la Serie A, la Liga, la Premier, todo esto, yo creo que fin de semana lo seguimos, pero los equipos con este desparpajo, con esta capacidad de reinventarse, de tirar bastante de la cantera y de tener un buen scouting para firmar jugadores fuera del foco mediático, pues al final es lo que nos sorprenden y lo que hace en este deporte un poco más bonito, más imprevisible, yo creo, en esta Champions. Bueno, honores, grandes honores para este Brujas y para el fútbol belga, que de una manera súper meritoria ya está seguro 1000% metido en los octavos de final. Cerramos aquí esta magnífica charla con Iñaki, que nos ha diseccionado, ¿no? Las claves de este Brujas, y yo la verdad que eso, ¿no? Tenía unas ganas enormes, tanto de que se pasara él, porque sé que es un crack, le conozco ya desde hace varios meses, algún Sí. año que otro, y además eso, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Hablar de esta serie de equipos no tan conocidos, ¿no? Que prácticamente no cuentan con ningún espacio en ningún diario, ¿no? Por desgracia, en las grandes ligas europeas, ¿no? Vamos a decirlo así. Así Mm. que, lo dicho, Iñaki, un placer absoluto que te pases aquí. Cuando quieras, pues intervenir. Genial, pues algún día nos pasaremos y que la gente sepa que si para febrero tiene dinero y no grandes planes, lo primero, Brujas es una ciudad muy bonita, que esto es un tópico extendido, pero yo he estado y me parece realmente bonita, Rodri, y lo segundo, que es la primera vez que va a vivir unos octavos de final el equipo, así que yo creo que no hay oportunidad mejor para dejarse caer un poco por Centro Europa. Bueno, oye, pues dejamos esa carta de presentación para la gente, ¿no? Que quiera visitar Brujas y lo dicho, mira, pues si de paso quieren ver al conjunto de Hoefkens, pues ya mejor que mejor. Bueno, lo dicho, Iñaki, muchísimas gracias. Le tenéis Un aquí placer. Iñaki María Avial, si le queréis seguir en sus redes, lo tenéis en el directo, @María Avial, en el caso mío, en Twitter, @Rodrigle22, tanto en YouTube como en TikTok. Rodrigo Martín Sports. Cerramos aquí esta retransmisión. Será hasta una siguiente. Adiós, chao, chao.